Vamos a ver el video de Uf Baby y comentar las cosas que no hemos dicho hasta ahora que han pasado en el proceso de grabación y composición de esta canción. Este video está lleno, pero está lleno de cosas que no vieron, que nadie dijo y nadie comentó, pero hay cositas por todos lados, así que vamos a ver ahora. Qué Bueno, hermosa. ya arrancó y ya me dice un montón. La escena Van a de reaccionar. Auto, este bendito auto. Bueno, la idea principal de este video arrancó porque yo quería estar adentro de un auto. Pero mi mente, mi cabeza, yo me imaginaba ahí re fachera, pelos Con al el viento, viento. auto descapotable rojo, tipo, dije facherísima, Diva, que ya diva. está acá, compro todo. No pasó. O sea, yo llegué a la grabación, en la cabeza tenía esa imagen de que iba a pasar porque me habían dicho, sí, va a suceder, es esto, perfecto. Sí, eso lo buenísimo. vimos, ¿no? Llego y el auto no era el auto descapotable rojo. ¿Por qué querías rojo? Porque queda cool. Que consiguieron a último momento de un amigo nuestro. Estaba ploteado con el nombre de nuestro amigo, digamos. El vidrio del auto descapotable era como muy cerrado. Entonces a mí el viento nunca me dio, al Lili tampoco. Las únicas con el pelo al viento eran Tau y Mechi. La idea no era que nos dé a nosotras, era al revés. Irme más atrás todavía. Estábamos un día volviendo del estudio de grabación, grabando Uf Baby, y Ine decía, yo quiero estar en un auto, yo quiero estar en un auto. Y cuando estábamos en un auto, ¿no? Estábamos volviendo de grabar, y en un momento hace una lomada así, y yo digo, ¡pará! ¿Por qué no? Estamos como, o sea, estaba Ine manejando todo, y por lo casi lo matamos al chico. Y ahí empiezan las ideas De la nada. porque pará, antes íbamos a hacer espías con bananas. bananas. Ay, Entonces, era buena idea. con esa lomada, todo gracias a una lomada. Esa lomada dijimos, pará, lo estamos ¿Qué? por atropellar. Y a partir de ahí nos enamoramos. ¿Cómo que espías con bananas? O sea, el music video iba a ser con espías y van a... Eso lo van a hacer, Esa ¿Cómo lomada, surgió dijimos, todo? pará, lo estamos por atropellar. Y a partir de ahí nos enamoramos. Y bueno, ahí empezó a surgir todo. Fue difícil Bueno, grabar esta escena. O sea, ahí simplemente nos estábamos insolando. Sí, no, pará, que hubo un día tipo que grabamos y que se sobrecalentó la cámara y tuvimos que grabar todo de vuelta. O sea, el primer día perdimos prácticamente todo el día de rodaje porque se perdieron las tomas, o sea, habíamos estado un montón de tiempo con lo del auto, que fue cuando Lili se quemó todo el cuerpo todo y fue para En nada. vano. O sea, Hacían esas tomas se 40 perdieron y grados tuvimos que ese volver a día. grabar todo con menos tiempo. Igual siento que fue mejor porque en realidad el primer día, como no la teníamos tan claro con el maquillaje, había tanto sol y estábamos todas derretidas por el cuerpo. Estábamos derretidas de maquillaje. O sea que repitieron todo un día de grabación. La cámara no soportó. Horrible, Todo con menos tiempo. Igual siento que fue mejor porque en realidad el primer día, como no la teníamos tan claro con el maquillaje, había tanto sol y estábamos todas Bueno, derretidas. todo pasa por algo. Estábamos derretidas de maquillaje. Ahí súper divertido. Me encantó cuando te decías, frena, ¡pah! Y todo. Ah, no, porque además en esa parte cuando me dijeron tipo frené el auto, Cori, que es nuestra personal manager, se paraba enfrente para filmarnos para Instagram y TikTok y se ponía enfrente y yo tenía miedo de atropellarla. Y yo tipo, Cori, no te quiero pisar. Y yo tipo, vos avanzá, frená. Y yo, ay chicos, tenía un miedo. Me parece. Ah, y lo que están viendo es una farsa, porque nosotras no lo vimos a Tito y él no nos vio a nosotras. Es O sea, lo verdad. grabamos por separado. Es verdad. Sí. Ah. Era buenísimo, había alguien afuera gritándonos tipo, sorprendidas, Y enamoradas, no, y decepcionadas. era tipo para hacerlo al mismo tiempo era 1, 2, 3, sorprendidas y todas. Pelea, Las más actrices, Rosa de Guadalupe, porfa. sorprendidas, enamoradas. Lo mira, es gay. Es gay. La reacción de todos. Es que todos fuimos, es que sí fuimos. Es que sí fuimos. Enamoradas. Pelea, sorprendidas, enamoradas. Lo mira, es gay. Es gay. Esa versión me gustó más, Se coge la boca. Este fue re Eso fue divertido. Ah, eso fue porque, pará, en la canción original eso lo cantaba yo sola, pero sentía que le faltaba algo, como que no me transmitía lo suficiente y las puse a cantar. Le dije, canten. Corista. Y corito. Y quedó re bien, digo, siento que quedó re gracioso el momento en el que salen del auto todas juntas. Como que le agregó Aparte algo re Rosa lindo. me da- Le quedó re bien. Ah, No, qué linda, ¿verdad? Adiós. sí, vale. Esta parte fue terrible. Bueno, no fue terrible en realidad. El tema era que yo, también, en la versión original, era mesera, nada que ver. O sea, en la versión original nos bajábamos del auto, yo me convertía en mesera y lo atendía el pibe que tiraba. nosotros le Yo pegamos soy en el la pibe, yo soy barra. el pibe. Era tipo, no, lo que te prohibido. Y bueno, al final como terminó quedando en una feria. Oye, a ver, tiene sentido. Pero amigo, ese estilo no lo suelto y no lo pienso soltar
Objetivo prometido. Y bueno, al final como terminó quedando en la feria, yo dije, bueno, a mí me interesa resaltar los momentos como los que estoy cantando. El abdomen. Y el todas esas cosas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, que tire pelotas y yo como que me hago la sexy al lado. Claro, ese día no me gustó nada como quedó, me sentí bastante... No, y es verdad, y hay una escena que no quedó, que era de vos que te volaba el pelo en cámara lenta. Pero me sentía media fea. Entonces no. Está bien, Amiga, Tau. Si Tau se sentía así, ¿qué nos queda a los mortales? Si Tau supiera que es una diosa. Entonces le rogué al director ahí, tipo, por favor, necesito que me grabes otra de vuelta y no sé qué. Y bueno, hice de vuelta todo y nada, esa coreo de todas esas vueltitas ahí las improvisé en el momento, pero... Está Oh, buenísimo. No sé, a mí Pero me improvisado. Quedaste, nena. Ay, gracias. Quedaste muy linda. Claro, como que yo no sabía si bailar, en realidad no sabía qué hacer. Y vi que de la nada Tao bailaba, Lili bailaba, Ine bailaba y dije, bueno, yo también bailo. Y después dije, ¿qué bailo yo? Y me acordé. Yo toda mi vida hice contemporáneo, desde que tengo tipo 10 hasta ahora. Y dije, ¿por qué no me tiro un girito, un cosito? Y no tenía tanto tiempo y dije, bueno, a ver, me tiro un giro, me tiro una patita o algo. La rompió. Bueno, así como Giro, fuese algo patita. muy simple, nena, te mandaste la coreo de tu vida. O sea, como que esté simple no tiene nada lo que hizo. Literal. Es increíble. Siento que era algo que Mechi tipo siempre lo tuve y no lo podía mostrar. Y era como, bien, Mechi, sí. Y encima tenía un problema que era, yo quería girar y el piso era de cemento. ¿Qué quería hacer yo? No, vos querés una tabla de madera. Una tabla de madera. Pará, vino a mi casa, me robó una tabla de estante. Papi, sigo sin la tabla no tengo un estante. Yo tenía planeado dar esa doble pirueta que hago en la tabla. Cuando yo arranqué no estaba la tabla. Arranqué. Chicos, la tabla. Agarré la arte y le dije, lo vamos a solucionar. Y al final empiezo a girar y me di cuenta que podía girar perfecto en el cemento, así que Viste, ella era re capa, no se da cuenta, ¿no? solucionó sola. Resolvió. Baby. Ah, ¿qué quiere decir? Que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto no estaba, esto está, es VFX. Ah. Era una pantalla en realidad y estaba Que era cortada. cortita. ¿Y ¿Cómo? se acuerdan que decíamos como que no nos gustaba cómo se veía la pantalla? Oh, ¿Viste? wow. Lo Qué que quedó increíble épico. ese Quedó efecto re bien. especial de este video. Pero es verdad, pero- Un aplauso para Robert. ¡Vamos, Robert! Ah, ok. ¿Qué lució? Chicos, yo estaba así, no, ¿por qué tiraste un confeti ahí? Dije, efectos especiales. Saqué el pecho y dice... No, muy bueno. Tiró confeti. 2 confetis. Yo también fue bueno. La bola de Hola, Neko. La bola de cristal, esa. Era re difícil hacer esa bola de cristal invisible. Puedo decir algo que me da mucha risa que vos mirás No, más ya arriba. sé. No, todos teníamos que Le mirar llegamos a un cuenta, punto. Le quemaba, amigo, le quemaba. La bola de cristal, esa. Era re difícil hacer esa bola de cristal invisible. Puedo decir algo que me da mucha risa que vos mirás No, más ya arriba. sé. No, todos teníamos que Le mirar a llegamos un cuenta, punto. Todos... No, pero igual cuando veíamos las tomas decíamos, Ine, todos teníamos que mirar a la bola. Chicas, Ahí Ine miraba ahí. Paren, era re difícil. Yo te digo que hubiera algo que no existía. Me decían, miren más o menos por acá. Bueno, yo miré más o menos por ahí. Vete para arriba. Algo que no les conté porque... A ver, oye, yo no me fijé en eso, a ver. Nah, pero está bien. Algo que no les conté fue que yo agarré a alguien del equipo, me dijo que la bruja era una bruja de verdad, tipo tarotista. Y yo fui y le A la dije, madre. hola, vos sos la bruja, le digo. Y me dice, no, nena, no sé, actriz. Sí. Son 50.000 pesos. Mucho. Pero Está enero. bueno. Ah, ¿Cómo insistí yo con eso de que tenga cuatro cositas? Sí. Decía, chica, 4 cositos de cada Literal, color. le Mandó tipo un dibujito, tipo 4 muñequitos. Igual quiero decir que quedó muy bien. Así Sí, que así sí, es. Sí, eso sí. Muy buena La idea, verdad, chica. buena idea. Buena idea, eso Ay, sí. la escena estaba Ah, buenísima. Todo eso está Frenaste, muy es bueno. increíble. Ay, Muy cómo bueno. sufrí. Espectacular. Cómo sufrí. No, chicas, fue el día Dios. más interesante de mi vida. Estoy- ¿Cómo? Yo la vi. Espectacular. Cómo sufrí. No, chicas, fue el día más interesante de mi vida. Yo la veía. Devoró. Un aplauso al pop. Gracias, pop. ¡Vamos, mío! Paren, quiero decir algo sobre esta escena. Muchas Devoró. cosas hay para decir, pero voy a decir una que otra. Yo en este verso tardé aproximadamente 5 meses. Pará, había otro verso. Era Chicas, distinto. ¿Lo podemos mostrar? Ahí te iba a decir. Yo tengo salida, porque la ejecución es una misión casi suicida. ¿Qué? Wow. Me estás poniendo una versión diferente. A mí me va a dar algo. ¿Lo podemos mostrar? Ahí te iba a decir. Yo tengo salida, porque la ejecución es una misión casi suicida. Rompiste mi corazón y la partida.
en esta canción. Entonces yo dije, me tengo que sumar ahí haciendo algo. Hice esta versión como que era muy sensual, todo, pero era como muy caída, muy demasiado, como que bajaba demasiado. Y yo dije, tiene que ser más arriba, pero yo no sé cantar. ¿Qué hago? Entonces le dije a Pop, borrar todo. Lo voy a hacer de vuelta. Igual sí sabes Fue cantar. increíble. No digas que no sabes cantar porque sí sabes cantar. No, bueno, ahora. Y muy extremadamente bien. Sí, No, Bueno. Tau, dice que no es hermosa, es una diosa. Y dice que no sabe cantar, sí sabe cantar. Tau, por favor, date cuenta. extremadamente bien. Sí, No, no, bueno. Qué locura. En su momento no. O sea, no saben lo que me costó a mí. O sea, Pero lo lograste y te Lo superaste. logré. Qué No, es que increíble. aparte fue increíble porque todos le decíamos tipo, no, Tau, igual mirá que está muy bueno. Y ella, no, van, que me dan 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. A de- las 2 semanas cayó con este verso y No, nos pero, ¿y caímos. ¿no te acordás que en un Dos. momento como que era todo medio misterioso? Porque nosotros nos venían diciendo, no, Tau está preparando algo sola, que después se lo vamos a traer. Yo te esta chica, ¿qué está haciendo? Tiene clases particulares solas de composición porque está viendo hacer algo para superarse a ella misma. Y yo tenía una intriga, chicas. No, sí, Explica sí. la intriga que Hasta tenía. que No, no, yo yo sentí estudié una la presión porque yo les dije, tipo, confíen en mí, voy a hacer algo distinto. Sé que les gusta 2 esta versión, pero voy a hacer algo mejor. semanas. Y yo, tipo, bueno, está. No, Gracias, acá no. A ver, bueno. Y no solamente me compliqué la vida con el verso, sino que dije, voy a bailar en tacos. Nunca había bailado en tacos tampoco. Ella no quería nada simple. Ella no quería nada simple, nada. Sacar un nuevo verso en 2 semanas y encima bailar con tacos. Nunca había bailado en tacos tampoco. Ella no quería nada simple. Ella no quería nada simple, No, nada sí, fácil. sí, nada Entonces yo le dije a Maru, vamos a una coreo en tacos. Y llegó el día del rodaje Outfit. y me empezó a pasar y claro, tipo, muchos nervios, no me estaba ninguna viendo porque estaban todas maquillándose y yo prefiero eso igual, yo prefiero que no me vea nadie y que después salga y que salga lindo. Entonces como que dije, bueno, estoy sola acá, bueno, no sé qué. Y empezaron vueltas, empecé a hacerlo No. y sentía como que los fan dancers todos estaban mirando y yo tipo, bueno, me sale bien. Y me dejó de salir en un momento. Estaba re preocupada porque del cansancio y de tantas vueltas me empecé a marear y dejé de poder dar el giro. Y yo empecé a rezar ahí, tipo, espero que haya salido bien. Estaba muy nerviosa. Pero yo Es venía a la que- mitad. Sexy. Dios. Ese día me dijeron, naciste para esto, me decían todas. Ay, sí, Te juro que las tres dijeron juro que eso. sí. Es que era muy vos. Estaba muy bien hecho. Ese es muy Y bueno, se fue muy el bueno, pito. muy bueno. Ay, qué buena Esa parte es top. Hablemos de la composición El cambio. de esta parte. Me acuerdo que estábamos viendo la canción y yo sentía que le faltaba una parte como de todas juntas más tipo movida, ¿no? Y les digo, chicas, ¿qué pasa si hacemos una parte más tipo Bruno Mars que sea como cortita, tipo y ahí se me ocurrió el Where my girls at, wait a minute. Y ahí te persiguieron. sí, lo consigue, vamos girls now. Y además vos dijiste, no pueden negármelo, ya no tengo solución. Y ahí tiramos lo de criminales prófugos porque seguíamos Sí, con la con idea de la lo de las filosofía bananas. como, ay, Dios, No sé qué otro claro. No soltaron nunca las bananas, me. Los detectives y las bananas nunca se fueron. La diferencia fue tipo en Uptown ¿Cómo Funk va surgiendo? de Bruno Mars cuando caminan, tipo, camina con los chicos Rico, atrás. claro. Queda muy fácil. ¡Opa! No sé qué otro. Criminales prófugos. ¿Sabés que tipo, a nivel coreo la referencia fue tipo en Uptown Funk de Bruno Mars cuando caminan, tipo, camina con los chicos Rico, atrás? claro. Queda muy Fue fachero, literalmente queda esa muy referencia. cool, muy Es cool. que me acuerdo también que por Bueno. eso fue medio lo de la ciudad, porque como él estaba en una ciudad nos gustaba eso. Estuvo Sí. bueno porque lo pudimos adaptar a algo nuestro. me Sí, gustó. quedó re bien esa parte. Quedó Como Re que bien. fue una inspiración y no... Y no un choreo, digamos. No un choreo. Esto es una feria, Bruno. Una feria. ¡No nos pueden demandar por esto! No, bueno, y el staff también fue. fue El referencia. staff, sí. Bueno, Bruno, comunícate con mis abogados. No. No, no venga Justin. Ay, la Esa parte caminata también hot. fue vos. Sí, la Nos dijeron caminata camina fue y estamos todos ahí. Caminamos caminamos. frente. Nos decían caminen y nos teníamos que poner de acuerdo de caminar al mismo tiempo. Tipo, primero derecha, ¿no? Y no es tipo, bueno. No, hicimos Hills una vez y es lo único que tenemos de caminar a todas. Y bueno, nada. Y quieren tirar es lo que facha. salió. Pero quedó espectacular. Épico. Sí, qué Ay, la parte. Oh, bebé. Esta fue mi oportunidad para ser una diva. Me puse mi carterita rosa, mi pañuelo rosa, mis brillos rosa. super Barbie. Mechi. Muy yo. Estás divina. Posta es increíble cómo me cambia la hora cuando me he visto así. O sea, yo iba caminando por todo el rodaje así con Sí, la que te cartera ves para bastante todos lados. Chicos, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Vamos para allá. Ahora vamos a Yo grabar. como que se transforma en otra persona. De repente no es Mechi, es Mechi. Acabo de crear un concepto. Es Mercy. Es Mechi. Sí. Digo, está re loca esta.
Va. Oh, ¡Apareció esa! ay, Dios. Oh. Este momento. Oh, Ey. No. Estamos todas Es que Lili sabe que ahora momento, oh. No. Estamos todas muertas. Estamos todas muertas y orgullosas. Orgullosas, súper orgullosas de nuestra niña Disney. de oro. De oro. Me acuerdo que lloraba, no te nada que. Ay, Dios. Llorando. Estábamos en la nota y estábamos diciendo, no llores. Yo, Bueno. Y yo la tipo. No, yo estaba llorando porque éramos tanto orgullo. Yo estaba modo madre, yo estaba atrás filmando todo. La mamá cuando va a ver a la chica al show, ¿viste? Sí, no, es que ellas re sabían que yo quería hacer algo así, como que para mí era tipo un momento muy especial. Primero, cuando arrancó, porque yo a Mario le di referencia a literalmente todo, tipo, le dije, yo quiero acá esto, después esto, después esto, después esto. Yo le dije, a mí dame un payaso, dame un mimo, dame un globo de corazón que terminó siendo un peluche, después, bueno. Y dije, quiero entrar haciendo una referencia a Michael Jackson, que era el gorrito. Literalmente me acuerdo de mostrar una foto y decirle tipo, yo quería como tipo momento revelación, tipo, me re ¿Quién gusta, es? no sé quién es este chico. Como que en cierto punto la situación me llevaba a enamorarme de él, porque venía el mimo y el mimo era como que yo tipo iba como que me re gustaba, pero el mimo... No, o sea, que se nota que Lili lo tenía súper claro, O sea, Lili soñó, lo manifestó y lo hizo, Bueno, amiga, dalo más, entonces me movía. Ah, y detalle importante, el mimo era mi profesor de baile antes de entrar aquello. Sí. Entonces, Re tierno. para mí fue como algo re lindo porque era como que él me enseñó a bailar y a moverme, por eso me gusta que tipo, él me movía el cuerpo a mí, ¿entendés? Porque Oh, era re tipo- lindo, re pensada. Oh, Qué loco. genial esa, boludo. Loco, pero esto tiene alta referencia. Mi referencia más grande creo que en realidad era todo lo que hacía Ross Lynch. Como que me Ross gustaba. Lynch. Literalmente cuando me puse la campera fue tipo una referencia en la canción esa la de el Bueno, chabón no, habla pará. así y le ponen un coso, como que literalmente le copié eso, tipo yo le mostré ese video a Mario y le dije quiero eso. Y yo quería como toda la declaración de amor por Did I Mention de Descendientes. Esa. Y también que estaba la referencia en High School Musical que tienen como que uno que se llama Go Drama Club, que están como todos así y tienen tipo la ca- frase, mucha refe, Hay que hacer mucha como un refe. mapa, hay que hacer Demasiada. un mapa conceptual para entender. Mal. Ahora, Tal momento cual. triste. Mapa. Y aparece la verdadera. Cae la lluvia. No. Nadie le va a creer. No, escena iconic. Ay, esta escena Demasiado. estuvo, o sea, de verdad Lo fue... Lo que costó esta escena, ¿eh? Pero ¿por qué? Esta escena no iba a suceder así. Yo no iba a bailar, ¿ok? No iba a pasar eso. Pero mi idea principal era yo estar corriendo bajo la lluvia, dramáticamente llorando, bla, bla. 2 días antes del rodaje, el día anterior, viene el director y me dice, Inés, perdón de corazón, no podés correr bajo la lluvia. Intentando que no se me muestre lo mucho en pánico que estaba entrando, fue como, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Mechi me propuso lo de la pintura, que yo ya lo había hecho en una obra en mi escuela anterior. A mí me dijeron esto 2 días antes y yo el día antes del rodaje monté la coreo, me la aprendí en 1 hora y media, 2 horas. Estaba muy nerviosa y arranqué Lo que de salió. los nervios y el estrés con mucho dolor de espalda, pero realmente Salió. mucho dolor de espalda. También me pasó lo mismo que a Mechi, que el piso era de cemento y yo tenía que girar, me había aprendido la coreo el día anterior, estaba muy nerviosa, abajo de la lluvia y yo lo hacía en patas con unas metatarsianas, tenía miedo de romperme el pie, tenía miedo de no girar, la lluvia no me dejaba ver nada y a su vez el glitter, que fue algo que yo nunca pensé ni nadie tuvo en cuenta. Claro, yo estaba llena de glitter, me entraba glitter en los ojos, no me lo podía sacar, yo estaba así, tipo no veía a nadie, no tenía que girar. Cuando estábamos tipo, a Estábamos 50 tipo, metros ahí. Atrás de la cámara enseñaste a bailar y ahí tenía que entrar Tito. Y no sé quién dijo que Tito entre sin remera. Tito sin remera a bailar. Yo empecé, no, ¿cómo sin remera? Encima de, para, porque de donde estábamos nosotras 3 a donde estaba Ine había como Había 2 mucho, cuadras. mucho. Sí. Y yo entro a correr tipo, Tito sin remera, no. Esto es un video ATP, póngale una remera. Y le gritamos con un megáfono y le ¿Te parece una media que te he puesto ahora? De la nada le tiraban que salga así un ramero a mí. Pero al final no salió, ¿no? No, yo recuerdo que no. Creo que salió en postcréditos. Pero igual creo que traía ropa. Salía encuerado. man. Y le gritamos con un megáfono y le ¿Te parece una media que te he puesto ahora? Esta escena fue muy buena. Increíble. Muy buena. Sí. Y Mechi con todo su tapada ahí. Lo
que pasó en esta escena, bueno, cuando estábamos en el estudio grabando la canción, a mí se me ocurre tirar esta nota. En realidad, en la versión original, yo iba a hacer como una nota con Ine, ¿te acordás? Íbamos a hacer como una cosa que se mezclen nuestras voces. Íbamos a hacer algo así. Lo intentamos como 2 semanas, no sé cuánto fue, pero estuvimos 1000 años y no salió y dijimos, guardemos esta bala para otra canción, porque es algo muy poderoso y lo podemos hacer mejor. Y la primera nota que se me ocurre es esta, que era El ombligo nada. Lo voy a hacer. ¡Yay! Eso. Que cuando lo vimos, ahí dijimos, es muy parecida, vos me dijiste, ¿no? Es muy parecida a Focus de Ariana Grande. Y yo dije, tipo, ay, No, y la verdad que yo te decía que para mí tenía que tener tipo ese silencio antes de que arranque la Y entonces dije, bueno, tiremos una refe, también tiro el cling que está en Focus y van a ver el video. Bueno, tiro una refe y soñando que Ariana Grande no me diga nada. Ariana, por favor, Ariana Grande nunca va a ver el video igual, así que... Se nota, amiga. Ay, quedó hermoso. No. Qué lindo. Sí, no, Tremenda yo me largué a nota. llorar la primera vez que vi el video me largué a llorar mal. Y ¿se acuerdan que les mandé? Estábamos todas re nerviosas. Yo también, a mí Y también yo me dije, voy a ver este video con ojos de alguien que no lo conoce. Y lo vi el video final y dije, es el video más hermoso que vi. Digo, me parecía tan hermoso que me largué a llorar y le mandé a todos tipo 50 videos. Y yo decía, ¿por qué llora Tau? Y pues, no sé si la gente lo entendió esto. No sé si la gente lo entendió. A ver, ¿cuál? Quiero No sé ver si si la gente lo entendió esto. No sé si la gente lo entendió. él estaba enamorado de Tau. O él era el gay. Porque le votó. Como para que no ganen. No sé si la gente lo entendió esto. No sé si la gente lo entendió. ¿Sí? ¿Lo entendieron? No, y ahora es tipo la fantasía como de cada La una, fantasía de que cada cinco. una se quedaba con él. Claro. Ah, claro, eso Tipo, sí. cada una se le da. Pero están todas nuestras mentes. ¿Puedo Claro. decir esto? A mí me venía pasando en temas de composición, en las canciones, como que sentía que no explotaba mi potencial vocalmente y lo venía hablando mucho con las chicas, tipo, no sé cómo hacer, no sé cómo hacerlo, mucho con la profesora de canto. Creo que Lili me propuso, tipo, hacerte unos adlibs y No, Mexi me yo propusiste- fui. y vos me propusiste hacer Lo dio No. todo. Eso me exporta. Nos mira tipo, chicas, es mío. Nos mira tipo, chicas, es mío. Gracias, Di. Muchas gracias. ¡Se acabó! ¡Eso fue todo! No, bueno, vaya por terminaban el video con el chico sacando el dedo. Na. Gracias, Di. Muchas gracias por este video. Y esto fue No. lo que no viste de Uf. Baby. Y nosotros somos ¿Qué?